Ubicados en la Federico Páez 14200 y Juan Huiltahua, detrás de la iglesia de Fátima. ¡Felices fiestas! Existe una especie de hombres que despiertan antes que el mismo sol y que tienen la fuerza para cargar el peso del mundo en sus hombros. Para ellos existe una camioneta igual de única. Dongfeng Rich, hasta con 12 años de garantía, poderoso motor, imponente diseño, lujoso equipamiento y chasis reforzado. Encuéntrala en versiones de gasolina y diésel desde $19,990. Dongfeng Rich, con el total respaldo de Corporación Maresa. Los créditos que financia CONAFIPS a través de cooperativas de ahorro y crédito son créditos que cambian vidas, porque apoyan a las mujeres, a los jóvenes, a nuestros adultos mayores y a nuestras comunidades. Encuentra más información en www.finanzaspopulares.gov.es. Autorización número 1339, CNE, elecciones 2023. Paseo San Francisco. It's time for Christmas. Este 15, 16, 17 y 18 de diciembre, por cada $50 en compras, participa por un collar de diamantes y zafiros. Recuerda que todas tus compras se acumulan para el sorteo del automóvil DS4, que incluye matrícula y gasolina del primer año. Además, 5 gift cards de $1,000 cada una. Aplican restricciones. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Ocho 17 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. Están convidados a este diálogo el doctor Hugo Acero, experto en temas de seguridad, con amplia experiencia en seguridad ciudadana en Colombia. El doctor Alfonso Valenzuela, experto en seguridad desde México. Y en Quito, el arquitecto Fernando Carrión, experto en seguridad. Quisiera empezar con Fernando Carrión para que nos ubique la situación que estamos viviendo respecto de algo que se publicara en el portal Primicias, que cartel mexicano está detrás de ataque al líder de los choneros, eso publicó en su momento, y que aquí existe una injerencia directa de bandas organizadas en el Ecuador que reciben directrices desde México. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esta situación? Fernando, muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo cordial a Alfonso y a Hugo, cordiales amigos. Sí, el Ecuador está viviendo una situación bastante compleja desde hace aproximadamente 4 o 5 años. Y dentro de eso lo que se ve es una reestructuración de las relaciones, yo ni siquiera diría internacionales, sino globales. Porque también hay una recomposición de los grupos criminales a nivel global. Si en el año 2001, en la cumbre de Palermo, las Naciones Unidas definió el crimen organizado básicamente a partir de la relación de 3 o más personas que cometen hechos delictivos de forma recurrente. Yo creo que esa definición ya quedó superada por lo que históricamente está aconteciendo. Yo creo que este rato no hay una articulación de personas aisladas, sino que se articulan grupos criminales. Y yo a esto le llamo un holding, que, por ejemplo, el cartel de Sinaloa, a mi manera de ver, lo es un holding, porque es un comando central que articula un conjunto de relaciones. Hace aproximadamente 3 años, el cartel de Sinaloa, hoy día está un poco más debilitado, pero el cartel de Sinaloa tenía presencia en 51 países del mundo y tenía nada más ni nada menos que 3.700 empresas legales en las que operaba. Si ustedes recuerdan el juicio que se le llevó a Chapo Guzmán en Nueva York, ahí nosotros descubrimos algunas empresas privadas, en el caso del Ecuador, vinculadas a la pesca, a los servicios de aeronavegación, del sector inmobiliario, etcétera, que aparecieron en ese juicio y son parte de estas 3.700 empresas. Entonces, lo que tenemos es un holding, y yo a ese holding le llamo la red global del crimen.
porque es una red que se articulan varias organizaciones de forma global para cometer hechos ilícitos. Y esta articulación, como decía hace un rato, de este comando central como holding, se hace bajo las formas de terciarización o de franquicia, que es una lógica muy parecida a todas las formas de articulación legales que existen. Por ejemplo, por poner el ámbito de la producción de automóviles, sin señalar ninguna marca para no generar problemas, pero se producen, automóviles alemanes, automóviles norteamericanos, haciendo la lógica del ensamblaje. Y esa es más o menos la misma lógica que está pasando con el narcotráfico, porque lo que está ocurriendo básicamente desde el Plan Colombia, cuando se reestructuran los carteles colombianos que ceden el paso, como son los casos de el cartel de Medellín, el de Rodríguez Orejuela, Gacha, etcétera, empiezan a desaparecer esos como carteles y aparecen estas bandas criminales que se articulan de una forma distinta a los carteles internacionales. Ustedes recordarán, por ejemplo, el cartel de Medellín, que tenía una captación del cultivo de coca básicamente peruana y que procesaban en Colombia. Ese cartel controlaba la producción en Perú, la producción en Colombia y el cultivo también en Colombia, y todos los circuitos de comercialización hasta los circuitos de consumo dentro de los Estados Unidos. Ustedes recordarán, por ejemplo, cuando entraba un cargamento a los Estados Unidos, básicamente a la Florida, todo Medellín festejaba. Era impresionante. Y en esa época el que controlaba todo esto era Pablo Escobar. Hoy día esto ya no es posible, porque hay una división internacional del trabajo. Unos son los que cultivan, otros son los que producen, otros son los que transitan, otros son los que generan mercado interno, etcétera, etcétera. Eso ya no es una sola estructura. Hoy día es un cúmulo de estructuras que están vinculadas bajo esta lógica que estoy denominando el holding y la red global del crimen. Arquitecto Garrión, es decir, se articulan estas relaciones internacionales, incluso subcontratan, que es lo que se denunciaba, subcontratan bandas de sicarios para operar y actuar en nuestro país. Sin duda, sin duda. Ya no es un contrato incluso, porque, por ejemplo, hace 4 o 5 años lo que ocurría es que estos carteles internacionales o estos holdings lo que hacían era que los grupos locales, por ejemplo, transiten la droga de la frontera con Colombia hacia el puerto de Guayaquil, incluso con miembros de las Fuerzas Armadas. Nosotros recordamos perfectamente el caso de un miembro de las Fuerzas Armadas al que le pagaban $100 el kilo por hacer simplemente el tránsito de la frontera al puerto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hoy día ya por esos servicios ya no se pagan en dólares, sino se paga en droga. Y este hecho produjo una transformación notable, porque esto generó que las organizaciones locales se fortalezcan, tengan una estructura mucho más afín al tipo de actividad que desarrollan, y se incremente el consumo interno. Eso es lo que está viviendo este rato el Ecuador, un consumo interno que está cercano a las 80, 90 toneladas al año en una población tan pequeña de 17, 18 millones de habitantes. Yo creo que el Ecuador debe ser este rato, y estoy haciendo eso un estudio ahora, de los países que mayor consumen droga per cápita del mundo, por la cantidad de población que tenemos y por la cantidad de droga que estamos consumiendo. Entonces, este cambio del pago de dólares por droga, lo que está produciendo son los conflictos entre las distintas organizaciones criminales locales que se han ido fortaleciendo y sobre todo que se incremente el consumo. Eso es absolutamente evidente. Y no solo son los grupos mexicanos, porque se ha detectado aquí la presencia de los comandos brasileños, porque en el Brasil se llaman comandos. Por ejemplo, el primer comando de la capital está en el Ecuador. La 'Ndrangheta de Italia está en el Ecuador. Los carteles libaneses están en el Ecuador. Nosotros hemos detectado no menos de 22 organizaciones que operarían bajo estas lógicas. Bienvenida, doctor Alfonso Valenzuela, desde México. Le agradecemos la atención a la revista de Opinión Democracia. ¿Cómo
cómo descubrir y cómo poner en evidencia estas conexiones de bandas que se dice, como bien ratificaba Fernando Carrión, bandas que desde el exterior, sea México, sea Colombia, interactúan con bandas en el Ecuador que están cometiendo crímenes y acciones delincuenciales. Muy buen día, doctor Valenzuela. ¿Qué tal? Buen día a todos. Sí, el caso de el crimen organizado internacional sí tiene varias dimensiones que hacen el fenómeno particularmente complejo. Desde luego que cuando se integran ya estas bandas, estos grupos organizados a grupos políticos, a grupos empresariales, a la gente de la sociedad civil, pues adquieren pues una fortaleza particular, digamos que sí entenderlo como un fenómeno complejo en donde intervienen una cantidad de asociados, por llamarlo de alguna manera, y esto va haciendo que cobren cierta legitimidad, aunque no queramos reconocerlo, dentro de las sociedades, porque efectivamente, pues en el caso mexicano, sí han adquirido ya bastante arraigo en las poblaciones, han suplido funciones que el Estado muchas veces no hace, y eso desafortunadamente les da bastante legitimidad. Esto viene a complicarse evidentemente cuando empiezan a generarse estos vínculos, comentaba con gente en la política, cuando tiene que empieza a tener que ver con las elecciones, con el financiamiento de campañas políticas, por ejemplo, cuando pues con los empresarios también empiezan a ver, pueden ser vínculos o relaciones ya también de sometimiento. Cuando vuelvo una vez al caso mexicano, pues digamos empiezan a tener control de los transportes, por ejemplo, y esto viene siendo un problema mayor porque pues toman en su poder estas infraestructuras fundamentales para el funcionamiento de la economía y del país, y pues ya sea que extorsionen o se hagan cargo de la parte de transporte. Entonces, esto ya de por sí es complicado para un país solo. Ahora, cuando ya tiene la intervención también de los, de países que tiene la economía un vínculo con otros países, y digamos, último caso que les comento sobre México, el caso de, por ejemplo, los trailers que van hacia Guatemala y hacia Centroamérica y van a dejar, digamos, productos que vienen quizás de Estados Unidos o de México, y de regreso pues ya vienen cargados de pues gente, trata de gente o de droga en este caso, ¿no? Entonces el transporte se convierte en un factor fundamental, el cual ya viene a convertirse parte de estas organizaciones, por lo cual sí es un problema de varias dimensiones. En este sentido, doctor Valenzuela, ¿cómo lograr primero identificar, luego desbaratar estas conexiones al crimen transnacional organizado? Sí, y este caso, digamos, un paso que consideraría yo esencial y más económico, por llamarlo de alguna manera, sería este de hacer análisis delictivo muy mirado a ciertos fenómenos en particular, porque a fin de cuentas una buena, digamos, recolección de datos, o sea, unos datos digamos, útiles, son aquellos datos que uno puede detectar patrones que se están dando de ciertos fenómenos y ciertos actos delictivos, y que sí se pueden leer a través de los datos. Entonces, digamos, el análisis delictivo, yo pensaría que es algo que hay que enfatizar y hay que valorar, porque el análisis delictivo sí sirve para saber dónde ocurre qué cosa, en qué momento. Entonces, digamos, ese punto se me hace, digamos, interesante, ¿no? Para alguien que esté así atacando este fenómeno. Y va a haber varios, entonces, cuestiones que todo el mundo sabe: fortalecer los sistemas de justicia, sanear las instituciones,
y hacer también detectar la parte económica, que esa también se me hace que habría que enfatizar. La parte económica es fundamental porque si alguien no tiene el suministro listo de insumos y de dinero y de capital y demás, no es tan fácil el operar esta economía del crimen. Entonces la parte, pues por una parte fiscal y sí el detectar estos manejos económicos, esta lavado de dinero y demás, que a fin de cuentas es posible detectarlo, no es algo que sea tan oscuro, o sea, es algo que se puede detectar, afinar esos controles. Por lo pronto se me haría algo importante que hacer. Bienvenido al doctor Hugo Acero, experto en temas de seguridad ciudadana, y dada su amplia experiencia, ¿cómo enfrentar lo que estamos viviendo en el Ecuador cuando hay estas conexiones de bandas que incluso se ha publicado que dictan directrices, sea de México o desde Colombia, para las bandas que actúan en el Ecuador? Muy buen día, Hugo. Miguel, buenos días. Igualmente para Fernando y para Alfonso, buenos días. Lo primero es que, como lo planteó Fernando Carrión, estamos ante un crimen transnacional y pues con no solamente un origen de manera particular, son distintas las mafias que el interés que tienen es que el producto producido en Colombia y en Perú, particularmente ya en esta zona un poco más focalizada desde el punto de vista regional como la cocaína, llegue a los centros de consumo, tanto de Estados Unidos como Europa y otros países que realmente están demandando este tipo de producto. Entonces se está no ante un crimen exclusivamente doméstico, sino un crimen transnacional, y es ahí donde el Estado ecuatoriano, y no hablo del gobierno ecuatoriano, sino del Estado ecuatoriano, debe tener una estrategia que involucre a otros estados que precisamente están en estos problemas. No solamente los países cercanos, sino que haya un nivel no solamente de cooperación, sino de trabajo conjunto entre países como Estados Unidos, países europeos e inclusive países cercanos a Ecuador, para mirar una problemática que compete absolutamente a todos. O sea, hay que tener una visión particular de Estado que involucra desde luego al gobierno del presidente ecuatoriano, pero también la rama judicial e inclusive el propio Congreso. Y ahí es donde hay que tener una estrategia integral de país con otros países para enfrentar precisamente este tipo de acciones. Esa es una parte importante desde el punto de vista de a quienes se vinculan. La otra importante es con qué recursos o con qué equipo se cuenta para enfrentar. Y es ahí donde hay que mirar cuál capacidad tienen no solamente las Fuerzas Armadas, sino la propia justicia ecuatoriana y el propio Estado ecuatoriano para enfrentar este tipo de organizaciones criminales. Hemos discutido ya en varias oportunidades este tema. Algunas personas dicen, no es que Colombia tuvo el apoyo de los Estados Unidos, y quiero decirles que el apoyo de los Estados Unidos, como lo he repetido en varias oportunidades, se dio efectivamente en estos 22 años cercano a 10.000, 12.000 millones de dólares, pero Colombia tuvo que invertir 10 y 12 veces más ese recurso, y para eso tuvo que colocar un impuesto, como fue el impuesto al patrimonio, que lo permitió fortalecer las Fuerzas Armadas y también los sistemas de justicia, y establecer desde luego las relaciones particularmente con los Estados Unidos, que fueron muy importantes para golpear este tipo de estructuras criminales, inclusive lograr que un grupo tan grande como las FARC, que estaba completamente vinculado al tema de las drogas, también buscara salida negociada, porque de veras se le dieron golpes contundentes a este tipo de estructuras. Entonces es necesario contar con esa cooperación internacional y mirar la capacidad local en materia de seguridad y justicia, y mirar de dónde van a salir los recursos para fortalecer esta institucionalidad que tiene que enfrentar un reto, como digo, que no es solamente local, sino transnacional. Doctor Acero, en ese sentido, ¿cómo operar, cómo actuar a fin de
primero identificar y luego actuar contra estas bandas que tienen estas conexiones? La cooperación internacional le dio a Colombia no solamente desde los años 90, porque es que este es un crimen, quizá dentro de los procesos de globalización, la criminalidad fue la primera que se globalizó. No necesitan hacer pactos, no necesitan hacer cumbres de presidentes, acuerdos ministeriales, no, ellos básicamente se mueven por el mundo con la libertad que le da el negocio y la rentabilidad de sus negocios. Y para establecerse. Entonces, desde los años 90 comenzó Colombia a tener un proceso de fortalecimiento en sus organismos de inteligencia e investigación criminal y contó también con la cooperación judicial y de inteligencia de países como los Estados Unidos e inclusive de países como Gran Bretaña. Son distintos los países que tienen cooperación con Colombia en esa línea y ahí es donde hay que fortalecer precisamente este tipo de acciones. La inteligencia y la investigación criminal compartida entre los países permite identificar, como lo ha dicho Fernando Carrión, digamos, en los juicios mismos, permite identificar las estructuras criminales. Cada extradición de mafiosos colombianos y de personas vinculadas a este negocio entregan mucha información, mucha. Y allí están los niveles de condena. Pueden ir de 30 a 10 o a 5 años de condena. Depende la cantidad de información que entreguen y depende la cantidad de recursos que entreguen. Y yo creo que esa información ha sido valiosa precisamente para detectar este tipo de organizaciones criminales y desarticularlas o por lo menos enfrentarlas de manera decidida por parte del Estado. Entonces se requiere cooperación judicial, de seguridad y desde luego se requiere fortalecer, en el caso del país, todo el tema de inteligencia e investigación criminal, inclusive todo el tema de investigación financiera, como también lo planteaba Alfonso desde el punto de vista del lavado de activos, porque lo que más le duele a los delincuentes no es que los detengan o que los maten, lo que más les duele es que les quiten los recursos y es ahí donde hay que focalizar también de manera muy fuerte las acciones. Y en ese proceso de profesionalización se requiere de cooperación, pero también de un esfuerzo local, en el caso de Ecuador, muy importante en términos de recursos para fortalecer instituciones de seguridad, justicia, inteligencia, investigación criminal y desde luego con un trabajo muy integral, con una política que tiene que presentarse y que tiene que elaborarse y presentarse y ejecutarse en términos de qué se va a hacer con este tipo de problemática de crimen transnacional en el caso de Ecuador. Con estos señalamientos que hace el doctor Guacero, quiero preguntarle a Fernando Carrión, y a propósito de esta colaboración internacional, la noche de este jueves, anoche, en el Congreso de Estados Unidos, acaba de aprobarse la ley de asociación con el Ecuador, como una muestra de confianza que ha sido calificada por el propio canciller en las últimas horas. Esta ley de asociación Estados Unidos-Ecuador 2022 por parte del Congreso de ese país, que pudiera fortalecer la cooperación en materia de seguridad. El Congreso aprobó el proyecto de ley bipartidista de asociación la noche de este jueves como parte de la ley de autorización de gastos de defensa de Estados Unidos. Se abre una gran posibilidad, no es lo único, pero es importante, la colaboración internacional, Fernando. Por favor. Micrófono, Fernando. Fernando, micrófono. Sí, gracias. El presidente Lasso viaja este domingo a los Estados Unidos y se va a reunir nada más ni nada menos con el presidente Biden. Ayer recibió una llamada del presidente Petro. Yo creo que estamos en un momento muy interesante porque la impresión que me da es que la famosa guerra a las drogas que empezó en el año 71 con el presidente Nixon de los Estados Unidos está mostrando o ha mostrado ya las falencias, los problemas, etcétera, porque no ha resuelto durante 52, 53 años absolutamente nada. Más bien lo que ha hecho es incrementar el volumen de producción de narcóticos y también la cantidad de personas que han fallecido. Yo creo que esa fue la política que nosotros tuvimos, que no surgió de América Latina, sino surgió de los Estados Unidos,
porque la tesis principal de la guerra de las drogas era atacar la oferta, es decir, dónde se producía y dónde circulaba, no atacar el consumo, no la demanda. Y me da la impresión que este rato ya hay un contexto muy interesante. No hace mucho, será un mes, cuando más, se reunieron el presidente de Colombia con el presidente de México para ver la posibilidad de hacer una cumbre presidencial, o sea, a ese nivel, para discutir cuáles pueden ser las políticas frente al tema del narcotráfico. Yo creo que el caso de los Estados Unidos es muy interesante. El presidente Biden hace un par de meses sacó de la prisión a 6.500 personas que eran consumidores y que eran traficantes de marihuana, y eso daba que pensar que los Estados Unidos también estaba entrando en esta nueva dinámica, incluso de legalización de la droga, porque en los Estados Unidos tenemos 37 estados donde es legal el consumo de marihuana con fines medicinales y 19 con fines recreacionales. Y a eso hay que sumarle que Canadá ya lo tiene legalizado. En México, bueno, en esto Alfonso probablemente tiene más información, pero a mí me da la impresión que el próximo año México también va a entrar en esta línea. Y entonces todo Norteamérica estará ya en esa perspectiva, 500 millones de personas. Y nosotros en Sudamérica, el único caso que tenemos es un país de 3.300.000 personas, que es el Uruguay. Yo creo que esto está cambiando sustancialmente. Esa es una primera cosa. Una segunda es que sin duda este rato en general la producción de narcóticos se ha incrementado sustancialmente. El caso colombiano, por ejemplo, en el último año incrementó el 25% de la producción, de la productividad, más bien dicho, porque sigue más o menos con la misma área de cultivo de coca, pero la tecnología está entrando con una fuerza y en eso los colombianos son pilas. Entonces el nivel de productividad se ha incrementado, 25%. Pero aquí el caso más llamativo es el Perú. El Perú incrementó el doble. Este rato el Perú tiene más o menos 950 toneladas. Colombia, yo creo que este año va a llegar, bueno, a mediados del próximo año, si es que la tendencia sigue igual, va a llegar a superar las 1.500 toneladas. Eso se está recorriendo por todo el mundo. Por el Ecuador pasa más o menos la mitad de lo que produce Colombia. Por aquí pasa entre 700 y 800 toneladas. Entonces, le afecta a Colombia porque está incrementándose la producción. Le afecta al Perú porque está incrementándose la producción. Le afecta a los países de tránsito como el Ecuador porque por aquí está pasando más. Y obviamente les afecta a los países de destino. Y en este caso, el caso particular del Ecuador, es un país que está entre los dos países productores de cocaína más grandes del mundo, Colombia y Perú, que han incrementado su nivel de producción. Pero no solo eso, también está localizado perfectamente para los dos destinos principales, el uno los Estados Unidos, es decir, la cuenca del Pacífico, y el otro la cuenca del Amazonas. Esto es el caso del Brasil. Brasil es el segundo país de consumo de cocaína del mundo y primero de crack del mundo. Pero a diferencia de los Estados Unidos, que Estados Unidos es un país de destino, el caso de Brasil es país de consumo y de tránsito, porque por ahí va también hacia los Estados Unidos, al Asia y hacia Oceanía. En otras palabras, la situación internacional hoy día es absolutamente complicada, que si no se hacen acuerdos internacionales, acuerdos transnacionales, y esta propuesta que a mí me parece muy interesante de una cumbre presidencial para definir una política autónoma nuestra frente a esto, me parece clave. Y lo que ocurrió, que señalé hace un momento, de la llamada del presidente Petro al presidente Lasso, a mí me parece que es una cosa inédita. Me parece que aquí puede aparecer alguna cosa interesante, porque ¿qué es lo que ocurre? Los niveles de producción de cocaína más altos en Colombia están justamente en la frontera con nosotros, principalmente en el departamento de Nariño, aunque también en Putumayo. Entonces, si nosotros establecemos un acuerdo para trabajar esa frontera entre Colombia y Ecuador, entre Ecuador y Colombia, yo creo que habremos dado un paso, pero sustancial, para enfrentar esta situación. A mí me parece que se avisoran tiempos bastante interesantes para enfrentar este tipo de temas. Arquitecto Carrión, siendo importante estos diálogos, esta aprobación de normas legales del caso de Estados Unidos y caso de la relación con nuestro vecino del norte, y esto pasa quizás en algún otro momento de la relación binacional,
cuando desde el Ecuador permanentemente ha habido quejas de la falta de controles en su territorio del gobierno colombiano, que no ha permitido precisamente hacer presencia y que permite el paso de la droga al Ecuador? Yo creo que sí, a mí me parece que sí, y esto también hay que verlo en perspectiva histórica de pasado, porque el Plan Colombia, que empezó a aplicar, si no me equivoco, Hugo, en el 98, con la firma 98. Del acuerdo entre Pastrana y Clinton, en realidad se empezó a ejecutar a partir del año 2001, 2002, cuando llega el presidente Uribe a ejercer estas funciones. Y uno de los efectos más importantes es que empieza a haber una reubicación, una relocalización, llamémoslo así, de las zonas de cultivo que estaban mucho más localizadas hacia el centro de Colombia y se empiezan a desplazar hacia el sur de Colombia, hacia el norte nuestro. Y hoy día, como señalaba hace un rato, el gran lugar de producción de cocaína es Nariño, y en segundo lugar está Sucumbíos. Y eso es fronterizo con nosotros. De tal manera que a Colombia le interesa y a nosotros nos interesa. Y si hay esos intereses comunes para ver cómo trabajar eso, me parece que sería el gran paso que habría que dar. No solo para que no pase esa droga acá al territorio ecuatoriano, que eso sería fantástico, porque yo creo que de estas 700, 800 toneladas que transita por el Ecuador, 600, 700 serán originadas desde Colombia. Entonces, no solo que eso ya no pasará para acá, sino que también habrá la posibilidad de los controles de esos territorios, que eso estaba establecido incluso en los acuerdos de paz con las FARC, sino que el Estado colombiano, sobre todo en la época del anterior presidente, esos territorios no fueron controlados por el Estado. Y ahí vino, por ejemplo, en la zona de Nariño, habían 12 grupos colombianos vinculados a los dos carteles mexicanos principales, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que actuaban en ese territorio. Entre estos estaba nuestro famoso Guacho, que es de origen ecuatoriano, y que trasladaban esa droga para que salga por San Lorenzo, que es fronterizo de Tumaco, que salgan por Esmeraldas y que salgan por el puerto de Guayaquil y de Manta. Y entonces ahí se establecieron otro tipo de relaciones con las organizaciones nuestras, donde había una especie de triangulación, los carteles mexicanos, los carteles colombianos, que ya no se llaman así, sino las bandas criminales, y nuestros grupos locales. Y ahí es lo que se produce, esto que señalaba yo, de la modificación de la forma de pago de los servicios, qué sé yo, de traslado de la droga, de seguridad, de producción de cocaína, etcétera, porque nosotros producimos también cocaína, y eso ha modificado sustancialmente la situación aquí en el país. Y de esas 600, 700 toneladas que cita Fernando Carrión, que provenientes de Colombia, alrededor de 200 lo que se confisca en el Ecuador, lo que se detiene, y el resto sale por nuestros puertos, Fernando. No, clarísimo. Y aquí hay que reconocer, por ejemplo, lo que ha hecho la policía. O sea, la policía ha venido rompiendo récords de captura de droga. El último fue en el año 2021, que logró capturar 210 toneladas. Este año, por primera vez, va a bajar de esa cantidad, va a bajar de la tendencia, llamémosle creciente. Yo creo que va a capturar alrededor de 195, 198 toneladas hasta fines de este año. Pero de todas maneras sigue siendo una cantidad muy significativa. Tan es así que el Ecuador, según la Organización de Naciones Unidas, que se dedica al tema del narcotráfico, el Ecuador es el tercer país en términos de interdicción de droga. Está Colombia, está Estados Unidos y está el Ecuador. Eso es muy interesante. Ahora, aquí se puede hacer una cosa que también vale la pena. Comparar los datos de hoy día con los del pasado. El dato en 2010 era que por el territorio ecuatoriano, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pasaba 210 toneladas. En otras palabras, hoy día estaría pasando más de 3 veces. Eso significa en 12 años. Se ha triplicado el paso de la droga por territorio ecuatoriano. Pero lo que es interesante es que en el 2010 se capturó 22 toneladas. Hoy día se estaría capturando 10 veces más. En otras palabras, 3 veces más pasa droga por aquí, pero por aquí se captura 10 veces más. En otras palabras, creo que la eficiencia de la policía es sin duda de reconocer. Por eso quizás la explicación de las reacciones de estas bandas criminales. Doctor Alfredo Valenzuela, ¿cuán importante es la
colaboración internacional. Acabamos, como citaba, de lograr en el Congreso de Estados Unidos la aprobación de la Ley de Asociación Estados Unidos-Ecuador 2022, que nos permita, por un lado, enfrentar a estas bandas, y por otro, una tarea pendiente es la prevención en el acceso a la droga. Sí, claro, de entrada, la colaboración regional, internacional, es evidentemente clave, siendo un fenómeno justamente internacional y regional, ahorita como lo plantea Fernando, y celebro igualmente que sí haya estos intentos de colaboración y de, digamos, organización regional, porque evidentemente sí va a ser clave para que funcionen las estrategias en cada país. Un país por sí mismo pues va a ser muy difícil que logre resolver, digamos, la parte que le corresponde si no está en colaboración con los demás. Ahora, lo que también me parece interesante es esta idea que plantea Fernando sobre esta cadena de producción que también ya está cambiando y que en Estados Unidos se está legalizando la marihuana, California, Nueva York y demás, y esto está generando un impacto desde luego importante. Esta idea de el año próximo se mandará al Congreso la iniciativa y hay bastantes posibilidades de que sí se apruebe en este caso. Ahora, esta producción legal de marihuana va a tener implicaciones, yo creo que bastante importantes, porque pues quizás vaya a tener igualmente efectos en el resto de la estructura de las drogas, en este caso, ¿no? Porque, digamos, obviamente está ligado con ciertos grupos, entonces sí va a ser importante ver los mecanismos en cómo esto va a ocurrir. Otro aspecto que sí quería también llamar la atención es en el caso mexicano, que nos afecta bastante, que es el tráfico de armas. Entonces, el tráfico de armas es el suministro básico para los grupos criminales en México, y digamos hay estos grupos están fuertemente armados, compiten con el ejército en potencia y letalidad. Y esto es complicado porque, pues, por una parte, el tráfico de armas viene, pues sí, directamente de Estados Unidos, donde se pueden vender legalmente, y hay un suministro que no para sobre este tipo de armamento, y es armamento de alto poder, estas armas calibre 50, ese tipo de cosas. Pues viene siendo problemático también en el caso mexicano, porque empieza a haber un proceso de deslegalización de muchas cosas, en donde ya grupos grupos de incluso militares vienen a tener vínculos con otros grupos criminales, y eso es realmente un problema mayor, porque obviamente no, para desarticular esta estructura siempre va a ser mucho más complicado cuando ya participan permítame, doctor Valenzuela, para ilustrar este debate. Precisamente en las últimas horas la Fiscalía, en el caso ecuatoriano, hizo una actualización. Se desbarató a una banda, uno de cuyos jefes fue otorgada la prelibertad, y ahora sube a 33 el número de detenidos hasta anoche en la vía Salitre, aquí en la provincia del Guayas, y entre ellos se cuenta un marino en servicio activo y un integrante del ejército en servicio pasivo. Todos serían miembros custodios de Junior, uno de los jefes, de los cabecillas, doctor Valenzuela. Sí, no, y efectivamente, y lamentablemente son historias que se van repitiendo y van escalándose. Sí, estas historias tienen una lógica interna muy clara, que para que funcione a esta escala esta industria criminal, sí es necesario tener estos vínculos en los distintos órdenes y posiciones en el gobierno, que comentaba que tiene que haber gente pues en la parte, obviamente en la política, en el sector empresarial,
Luego les digo que también la sociedad civil interviene de cierta manera, pero lo que verdaderamente va haciendo muy letales a estos grupos, aparte de esta estructura que los apoya, es también el desarrollo, por llamarlo de una manera, el desarrollo económico y empresarial y de organización que van sufriendo estas organizaciones, en donde en el caso, por ejemplo, mexicano, pues ya manejan tecnología de punta. Manejan, pues en algunas regiones tienen su propia red de celulares, por ejemplo, manejan drones, sistemas de telecomunicaciones, hackeo muy reciente que hubo, por ejemplo. O sea, sí ya es del siglo XXI, entonces eso hay que tomarlo en cuenta porque pues la tecnología del grupo criminal organizado no puede estar por encima de la del Estado. Entonces, un poco la situación en México. Doctor Hugo Acero, ¿cuánto ayuda la contribución internacional? Usted ya citó cómo se inició en la década de los 90 esta colaboración, pero ha habido quizás lo que se suele decir una de cal y una de arena. Recordamos en el gobierno de Pastrana, o 98 o 2002, antes del ingreso de Álvaro Uribe, se declaró una zona de despeje en San Vicente del Caguán, y esto de alguna manera ha sido una debilidad para nosotros como vecinos del sur para ustedes y del norte para nosotros, el control precisamente eso. ¿Cómo lograr ese control con la ayuda internacional que permita ir identificando y controlando la circulación de la droga? Cooperación internacional. Realmente hay que definir, como lo plantea Fernando, entre presidentes y entre gobiernos y entre estados, definir una estrategia precisamente para el nivel de control. Nuestras fronteras son, sobre todo en el caso venezolano y en el caso ecuatoriano, son bastante porosas, no son fáciles de controlar. Ya hay un mercado y unas dinámicas importantes que se vienen dando de lado y lado de las fronteras. En el caso de Venezuela ha sido, a pesar de que se restablecen rápidamente en este gobierno las relaciones con Venezuela, siguen prevaleciendo los caminos ilegales de traslado de mercancías, de trata de personas, de Colombia hacia Venezuela, de droga, y también es otra salida importante. Entonces, hay que hacer los esfuerzos desde el punto de vista de frontera para controlarlos de país a país, con unos acuerdos y con unas acciones conjuntas para enfrentarlo. Pero también hay que hacer esos esfuerzos para enfrentar las estructuras criminales, básicamente las que están operando en esos territorios y en cada uno de nuestros países. Los hechos de comienzos de siglo, de manera particular después del Plan Colombia, se dan básicamente por ese apoyo importante en términos de Plan Colombia, las acciones importantes de interdicción de droga que se salía directamente de Colombia hacia los Estados Unidos. Esas acciones fueron muy importantes, fue cantidad de droga la que cayó y los narcotraficantes buscaron salida hacia otros países. Países como Ecuador o países como Venezuela, inclusive Brasil, fueron focos importantes de salida, ya que no se podía de manera directa porque se tenían varias bases militares con muy buen desarrollo tecnológico que permitían la interdicción de esos vuelos directos de Colombia hacia los Estados Unidos. En el caso de Ecuador, quizá, y lo considero así, uno de los errores en términos de control a esa salida de droga fue el no haber permitido la base militar en Manta, como Colombia la tienen en algunos momentos, que permitió precisamente la interdicción de la droga, y encontraron los narcotraficantes un territorio en donde no había posibilidades que lo que saliera de Ecuador pudiera tener esos niveles de interdicción de lo que sí salía de Colombia hacia los Estados Unidos. Yo creo que hay que mirar esto también con la lógica misma de la evolución del control a las drogas que se dio en ese momento, y que hoy, desde luego, se está planteando una política completamente distinta. Y el mismo Estados Unidos ha comenzado a tener cierta apertura sobre esa discusión importante de cómo se va a enfrentar el fenómeno de las drogas. Ya en Colombia, en el caso de la marihuana, quiero decirles que creo que el cuarto debate en el Senado,
ya se está aprobando el consumo de droga para adultos, y seguramente va a ser una realidad en Colombia esa ley, y se avanza en la línea que tiene Estados Unidos. Inclusive en el caso de Estados Unidos llama la atención la manera como se está comercializando la droga o como se pretende comercializar la marihuana, particularmente en el caso de Nueva York. Una de las condiciones para entregar licencias a quienes van a comercializar la droga es que hayan sido condenados y hayan pagado la pena por distribución de droga. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes van a distribuir la droga, básicamente la marihuana, van a ser precisamente distribuidores que en su momento fueron detenidos, judicializados, condenados y cumplieron pena. Conocen el mercado y es una forma, de alguna manera, de involucrarlos en un negocio ya legal, como es el tema del consumo de la marihuana. En el caso colombiano, como digo, ya hay un tránsito de un proyecto de ley que ha sido aprobado por lo menos en varios debates, y es posible que Colombia termine también legalizando el consumo de la marihuana para adultos en términos de divertimiento. Ya está legalizada para el tema medicinal, pero se avanza en esa línea y desde luego hay otras formas, como también lo ha planteado el actual gobierno colombiano en diálogos con los Estados Unidos, para enfrentar el negocio de las drogas. Yo creo que esa apertura es muy importante y va a haber líneas distintas a las que se venían aplicando de la guerra total contra las drogas. Bien, muchas gracias, muy ilustrativo. Siempre un gusto dialogar con el doctor Guacero desde Bogotá, el doctor Alfonso Valenzuela y desde México, y el arquitecto Fernando Carriona en Quito, por estos temas de seguridad que nos preocupa como sociedad. Muy amables, muy buen día, su valioso aporte, y volveremos a hablar de estos temas en los que estamos inmersos en nuestros países. Muy buen día. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Muy buen día. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, cerramos la jornada de entrevistas y de debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Le recomendamos, ya viene en la revista de Opinión Democracia, Clarito está, el segmento con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Luego, el show de la papaya. Antes quisiera recomendarles el programa Controversia en Escena, este sábado, 8 horas por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a abordar un tema importante de coyuntura en América Latina: cómo afrontar la crisis política y la corrupción en la región. La sentencia en Argentina contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, señalada por corrupción. El futuro del Perú tras la salida y la confirmación de la detención por 18 meses, prisión preventiva para el presidente que quiso declarar un golpe de Estado, que fue fallido, Pedro Castillo, y las perspectivas en general de nuestros países en la región. Invitados: el doctor Benjamín Fernández Bogado, jurista, ex constituyente de Paraguay, pensador y escritor, director de Radio Libre de Asunción, Paraguay, que intervendrá desde allá. El doctor José Ugaz, un reconocido abogado peruano, ex procurador ad hoc de su país y expresidente de Transparencia Internacional con su sede en Alemania. Y el doctor Esteban Santos, jurista internacionalista y académico desde Quito. Con esto cerramos las entrevistas de este viernes. Les deseamos un feliz viernes, feliz fin de semana. Ya vienen Vicente Albornoz y Sebastián Oleas y su segmento Clarito está. Muy buen día, felicidades a todos. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En Exa FM y Democracia M da inicio Clarito está. Bienvenidos, queridos amigos. Este es un nuevo programa de Clarito está, donde Sebastián Oleas y Vicente Albornoz les dicen: bienvenidos, Clarito está, una semana más con ustedes. Hola, Vicente. Y es clarísimo que estamos contentos de estar con ustedes, queridos amigos, en este programa en el que vamos a soltar un montón de